Samuel le dijo a Saúl que el Señor lo había enviado para ungirlo como rey sobre Israel y que ahora debía escuchar atentamente las palabras del Señor. Le transmitió que el Señor de los ejércitos había decidido ajustar cuentas con Amalec por lo que había hecho a Israel, atacándolo cuando salía de Egipto. Por eso, Saúl debía ir y destruir por completo a los amalecitas, sin perdonar a nadie ni a nada, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y los contó en Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Avanzó hasta la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el valle. Saúl advirtió a los eneos que se apartaran de entre los amalecitas para no destruirlos junto con ellos, ya que habían mostrado bondad a Israel cuando salió de Egipto. Los eneos se retiraron. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Avila hasta Sur, al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y destruyó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales gordos y de los corderos, y todo lo que les parecía valioso. No quisieron destruirlos, pero destruyeron todo lo que era despreciable y sin valor. Entonces el Señor habló a Samuel y le dijo que se arrepentía de haber puesto a Saúl como rey, porque se había apartado de él y no había cumplido sus órdenes. Samuel se angustió y clamó al Señor toda aquella noche. Al amanecer, Samuel salió a buscar a Saúl y le informaron que Saúl había ido al Carmelo, donde se había erigido un monumento, y luego había descendido a Gilgal. Cuando Samuel llegó a Saúl, Saúl lo saludó diciendo que el Señor lo había bendecido y que había cumplido la palabra del Señor. Pero Samuel le preguntó qué era entonces el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes que oía. Saúl respondió que los habían traído de Amalec porque el pueblo había perdonado lo mejor de los animales para ofrecerlos en sacrificio al Señor, y que el resto lo habían destruido por completo. Samuel le pidió que se detuviera y escuchara lo que el Señor le había dicho aquella noche. Le recordó que, aunque en otro tiempo se veía pequeño a sus propios ojos, el Señor lo había hecho cabeza de las tribus de Israel y lo había ungido como rey. Le dijo que el Señor lo había enviado en una misión clara: destruir completamente a los pecadores amalecitas hasta exterminarlos. Entonces le preguntó por qué no había obedecido la voz del Señor y se había lanzado sobre el botín, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Saúl insistió en que había obedecido al Señor, que había ido a la misión encomendada, que había traído a Agag y destruido a los amalecitas. Dijo que el pueblo había tomado del botín ovejas y bueyes, lo mejor de lo destinado a la destrucción, para ofrecer sacrificios al Señor en Gilgal. Samuel entonces declaró que al Señor no le agradan tanto los holocaustos y sacrificios como la obediencia a su voz. Le dijo que obedecer es mejor que sacrificar y que prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Le explicó que la rebelión es como el pecado de adivinación y la obstinación como la idolatría, porque Saúl había rechazado la palabra del Señor. El Señor también lo había rechazado como rey. Saúl confesó que había pecado, que había transgredido el mandato del Señor y las palabras de Samuel, porque había temido al pueblo y había obedecido su voz. Le pidió que perdonara su pecado y que regresara con él para adorar al Señor. Samuel respondió que no volvería con él porque había rechazado la palabra del Señor, y el Señor lo había rechazado como rey sobre Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl agarró el borde de su manto y éste se rasgó. Samuel le dijo que así el Señor había rasgado el reino de Israel de sus manos y se lo había dado a otro mejor que él. Le afirmó que el Dios de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para arrepentirse. Saúl volvió a suplicar que lo honrara delante de los ancianos y del pueblo, y que regresara con él para adorar al Señor. Entonces Samuel regresó con Saúl, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel ordenó que trajeran a Agag, rey de Amalec. Agag se acercó confiado, pensando que la amargura de la muerte había pasado, pero Samuel dijo que, así como su espada había dejado a las mujeres sin hijos, su madre también quedaría sin hijo, y Samuel ejecutó a Agag delante del Señor en Gilgal. Después Samuel se fue a Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, aunque se entristecía por él, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey sobre Israel. El Señor le dijo a Samuel que dejara de lamentarse por Saúl porque él ya lo había rechazado como rey de Israel. Le ordenó que llenara su cuerno de aceite y fuera a Belén, porque había escogido a uno de los hijos de Isaí como rey. Samuel preguntó cómo podría ir, pues si Saúl se enteraba, lo mataría. El Señor le dijo que tomara una becerra y dijera que iba a ofrecer un sacrificio al Señor. Debía invitar a Isaí al sacrificio, y allí el Señor le mostraría a quién debía ungir. Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro temblando y le preguntaron si venía en son de paz. Samuel respondió que sí, que había venido a ofrecer sacrificio al Señor, y los invitó a consagrarse y acompañarlo. Luego consagró a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó que seguramente el ungido del Señor estaba delante de él, pero el Señor le dijo que no se fijara en su apariencia ni en su estatura, porque lo había rechazado.
Dios le explicó que el ser humano se fija en las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí hizo pasar a Abinadab delante de Samuel, pero Samuel dijo que el Señor tampoco lo había escogido. Luego pasó a Sama. Y Samuel dijo que tampoco era él. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo que el Señor no había escogido a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó si esos eran todos sus hijos. Isaí respondió que aún quedaba el menor, que estaba cuidando las ovejas. Samuel le dijo que lo mandara a llamar, porque no se sentarían a comer hasta que él llegara. Isaí lo mandó traer. Era de buen parecer, de ojos hermosos y de buena presencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel que se levantara y lo ungiera, porque ese era. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Los siervos de Saúl le dijeron que un espíritu malo de parte de Dios lo estaba perturbando y le aconsejaron que buscara a alguien que supiera tocar el arpa para que cuando el espíritu malo viniera sobre él tocara y Saúl se sintiera aliviado. Saúl ordenó que le buscaran a alguien que tocara bien. Uno de los criados dijo que había visto a un hijo de Isaí de Belén que sabía tocar. Era valiente, hombre de guerra, prudente en sus palabras y de buena presencia, y que el Señor estaba con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí para pedirle que le enviara a su hijo David, el que cuidaba las ovejas. Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por medio de David. David llegó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo estimó mucho y lo hizo su escudero. Saúl envió mensaje a Isaí diciendo que David se quedara a su servicio porque había hallado gracia delante de él. Cada vez que el espíritu maligno enviado por Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. Saúl encontraba alivio, se sentía mejor y el espíritu maligno se apartaba de él.